Всем привет! En el vídeo de hoy vamos a hablar de las consonantes sonoras y sordas, que es un tema importante para la pronunciación del ruso. En primer lugar, ¿qué significa esto de sonoras y sordas? Sonoras quiere decir que cuando se pronuncian vibran las cuerdas vocales. Por ejemplo, la D, pues si ponéis los dedos en la garganta, D, se nota ahí algo. Y si pronunciamos la T, que es sorda, T, pues no se nota lo mismo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque en ruso hay una serie de consonantes que forman parejas sonora-sorda. Entonces, en algunas posiciones dentro de la palabra se intercambian con su pareja. Por ejemplo, D y T. Pues hay veces que la D va a sonar como T y hay veces que la T suena como la D. Entonces tenemos que saber cuándo es esto, porque si no, pues no podemos pronunciar bien. Primero vamos a ver a qué consonantes afecta esto. En ruso, como sabemos, tenemos 33 letras. 10 son vocales y 2 no se pronuncian, son el mягкий знак y el твердый знак. Entonces nos quedan 21 consonantes. Y de estas hay 12 que forman pareja, o sea, hay 6 parejas de sonora sorda. Tenemos B y P, V y F, G y K, D y T, R y Sh y Z y S. Y luego hay 4 sordas que no tienen pareja, que son Ja, Tse, Che y Sha. Y las otras 5 se mantienen al margen de todo esto. Tenemos I kratka, L, M, N, R. Pues estas no intervienen en este asunto de sonoras y sordas. Entonces las que nos interesan ahora son las 6 parejas de sonoras y sordas y las 4 sordas desparejadas. Ahora vamos a ver cuándo cambian. Hay 3 situaciones posibles. Si tenemos una sonora al final de la palabra, se vuelve sorda. Y si tenemos una sonora y una sorda, o una sorda y una sonora juntas, se vuelven las dos del tipo de la segunda. O sea, la primera se vuelve del tipo de la segunda y la segunda se queda como está. Vamos a verlo ahora detenidamente. Caso 1. Si hay una sonora al final de palabra, se vuelve sorda. Por ejemplo, si tenemos B, se vuelve P. Por ejemplo, zup, zup, que significa diente, pues es zup, como si se escribiera con P. No zub, sino zup. La V se pronuncia F. Por ejemplo, plov, que es un tipo de arroz. Plov, plov. No plov, sino plov. La G pasa a K. Por ejemplo, druk, druk, que es amigo. Druk, no drug, sino druk. La D pasa a T. Por ejemplo, got, que es año, got. Se escribe con D, pero no es god, sino got. La G pasa a Sha. Por ejemplo, nosh, que es cuchillo, nosh, no noj, nosh. Y la Z pasa a S, por ejemplo, raz, que significa vez. Por ejemplo, один раз, una vez, pues raz, no raz, ¿vale? Raz. Con esto se dan casos curiosos, como por ejemplo la palabra grip, que significa seta, y se escribe con B, se pronuncia igual que grip, que significa gripe. Y diréis, ¿y por qué no se escribe con P directamente y acabamos antes? Pues porque cuando se añaden sufijos ya no está al final de la palabra y entonces se pronuncia B normal. Por ejemplo, griby, que es el plural, ¿sí? Grip, griby. Ya deja de estar al final y entonces se pronuncia como B. O gribochek, que significa setita, es como el diminutivo. Pues lo mismo, al añadir algo, pues ya no está al final, entonces se pronuncia B. Luego, si se juntan 2 sonoras al final de la palabra, las 2 se pronuncian sordas, como por ejemplo poezd, que es tren. Se escribe poyezd, pero se pronuncia poezd, poezd, como st. Pero en plural es поезда, поезда. Ahí ya se pronuncian como zd, porque ya no están al final. Y luego, si la última letra es sorda, pues no le pasa nada, se pronuncia normal, como por ejemplo advocat, que es abogado, o kabachok, que es calabacín, pues no les pasa nada. Caso número 2. Si tenemos sonora y sorda, la sonora se hace sorda. O sea, tenemos 2 sordas. Y esto da igual que sean de las que tienen pareja o de las que no. Si la segunda es sorda, pues la anterior se tiene que hacer sorda también. Por ejemplo, вторник, вторник, que significa martes. Tenemos V y T, pero como la T es sorda, la V no se puede pronunciar sonora, tiene que hacerse sorda. Su pareja es la F, entonces вторник, вторник. Otro ejemplo, ложка, ложка, que significa cuchara. Se escribe con j, pero no se pronuncia ложка, sino ложка, porque después va la K, que es sorda.
O también, por ejemplo, вообще, вообще, que es un adverbio que significa como en general. Вообще. Pues la sh es sorda y entonces la B anterior se tiene que pronunciar sorda también y su pareja es la P. Por eso вообще, вообще. Y ahora vamos a ver qué pasa si la sonora y la sorda que van juntas son de la misma pareja. Normalmente se pronuncia como un sonido más largo, como por ejemplo subpalярный, subpalярный, o sea, subpolar, pues subpalярный, como una P larga, subpalярный. O por ejemplo, eufemism, que significa eufemismo. Se juntan aquí V y F, entonces se pronuncian como una especie de F suave, larga, eufemism. Con D y T tenemos por ejemplo iti, que es ir andando, iti, como una T larga, iti. Con Z y S se convierten en una S larga, por ejemplo, kafkaski, kafkaski, que es del Cáucaso. Y luego cuando tenemos G y K, la G se pronuncia como una J suave, como una J pero muy suave. Por ejemplo, como mягкий знак, mягкий знак. Y el caso número 3 es lo mismo pero al revés, cuando tenemos sorda y sonora. Entonces la sorda se hace sonora. Por ejemplo, examen, examen. Tenemos K y Z, entonces la K se tiene que hacer sonora, va a ser como G, examen, examen, no examen, sino examen. O por ejemplo, Afganistán, Afganistán, no Afganistán, sino Afganistán. La F se hace sonora y se convierte en V, Afganistán. Otro ejemplo, notebook, notebook, que significa ordenador portátil. Tenemos T y B, entonces como la B es sonora, la T se tiene que hacer sonora también y se convierte en D, notebook. Y otro ejemplo puede ser también Sberbank, Sberbank, que es el banco más famoso de Rusia, Sberbank. Tiene S y luego B, entonces la S se tiene que hacer sonora, tiene que convertirse en Z, Sberbank. Aquí hay una excepción que es cuando la segunda letra es la V, entonces no pasa nada. Por ejemplo, decimos tvoi, tvoi, que significa tuyo, tú, tvoi, y no dvoi, ¿vale? Tvoi, tvoi. La V no afecta a esto. Y luego hay un caso particular que es cuando se juntan S y J. Entonces se pronuncia como una J larga. Por ejemplo, jat, que significa comprimir. Jat, jat. Sí, la S se va completamente y la otra se hace un poquito más larga. Jat. Y cuando se juntan dos de la misma pareja, pues pasa más o menos lo mismo que en el caso anterior. Se pronuncian con un sonido largo, solo que en este caso es con un sonido sonoro largo, como puede ser, por ejemplo, Stockholm, que significa Estocolmo. Stockholm, como una G larga, Stockholm. U otro ejemplo, oddych, oddych, que es descanso. Oddych, como una D larga. En resumen, hay 6 parejas de consonantes sonoras y sordas y 4 sordas que no tienen pareja. Cuando tenemos una sonora a final de palabra, se vuelve sorda. Si tenemos sorda más sonora, la sorda se vuelve sonora. Si tenemos sonora más sorda, la sonora se vuelve sorda. Y si se juntan una sonora y una sorda de la misma pareja, se pronuncian con el sonido de la segunda, pero un poco más largo, en la mayoría de los casos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un tema que parece así un poco complicado, tiene como mucha información, que si sonoras, que si sordas, que si esta, que si la otra, pero es cuestión de práctica y de irse acostumbrando. Podéis volver a ver el vídeo y tomar apuntes si queréis, y cuando escuchéis alguna cosa en ruso, pues prestad atención a ver si está sucediendo esto que he comentado. Y ya está, pues espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Пока!